¿Qué tal, iglesia? Estamos a pocos minutos de poder empezar nuestro servicio dominical. Recuerda que estamos todos los domingos a las 11 de la mañana. Dispón tu corazón y tu mente para lo que hoy tenemos preparado para ti. Tendremos unas alabanzas muy especial de parte de los chicos de la música y una prédica de parte de nuestro pastor Arnaldo Pulache, preparada para ti y para toda tu familia. Júntate y ven a pasar un momento especial y diferente. Recuerda tener preparada tu Biblia y un cuaderno de apuntes. Un saludo para ti y para toda tu familia de parte de la Iglesia Manantial de Vida. Muy buenos días. Mis amados hermanos, amigos, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por un día más de vida y darle la bienvenida a este culto especial que es en nuestra iglesia Manantial de Vida. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo para todos ustedes, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Salmos 34, versículo 4 al 8. La palabra de Dios nos dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén, hermanos. Esta palabra, esta promesa es muy preciosa. Dice que el Señor nos cuida y nos guarda y Él nos libra de todos nuestros temores. Ahora en estos momentos de pandemia, no sabemos y muchas veces entre nosotros temores, pero su palabra dice que Él nos guardará y su amor, su perfecto amor, nos librará de todo temor. Así mismo, hermanos, les invito a inclinar sus rostros y orar a nuestro Padre Celestial, que Él nos guíe en esta bendita mañana. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros. Tú llevas todas nuestras cargas, tú llevas nuestras enfermedades, tú llevas todos nuestros dolores, Padre. En este día especial te lo rendimos desde nuestras casas hacia ti, Padre bendito, porque tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores. Porque somos tus hijos y tus ángeles acampan alrededor de nosotros y nos defiende, dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, por este momento especial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ahora vamos a alabar a nuestro Padre Celestial y le damos pase a las alabanzas. Amén, hermanos. Nadie es como él.
quien derrotó la muerte y el pecado. Jesús mi Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, nuestro Dios. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, ahora yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Jesús mi Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Jesús mi Redentor y Rey, te adoramos. Muros rodeando estoy, pensé que querían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos
que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Qué impresionante es poder pasar este momento, el de las alabanzas, cantando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Espero que lo hayas disfrutado en tu casa tanto como nosotros haciéndola para ti. Ahora vamos a pasar a la prédica con nuestro pastor Arnaldo. Espero que también dispongas tu corazón y lo disfrutes tanto como nosotros en las alabanzas. Amados hermanos, una vez más con ustedes en este día, reencontrándonos después de una semana. Sé que cada uno de ustedes está en su casa orando, buscando el rostro de Dios. Y gracias por sus oraciones, gracias porque cada día he sentido la mano de Dios a través de sus oraciones de cada uno de ustedes. Vamos en este momento a seguir reflexionando en la palabra de Dios. Una de las cosas que me llamó la atención durante estas semanas fue el artículo del periodista César Hildebrand, que decía que el Perú se encuentra en cuidados intensivos con todo lo que está sucediendo. Basta un botón en ver los hospitales, en escuchar a las personas cómo se encuentran, pero la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a la situación que estamos viviendo? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es uno de los versículos muy conocidos por ustedes que queremos en este momento reflexionar. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a todas estas cosas? Como dice la palabra de Dios, clamar a Dios, buscar el rostro de Dios, pedir misericordia a Dios. Y es lo que en esta mañana quisiera compartir con ustedes, buscando el rostro de Dios, buscando el rostro de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo. Una de las cosas importantes para entender este versículo es retroceder un poquito más para poderlo ver. Desde el versículo 11 dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración
y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare la pestilencia a mi pueblo, dice la palabra de Dios. Este texto bíblico está cerrado bajo un contexto en el cual el pueblo de Dios había estado en pecado, había estado apartado de Dios. Y dice la palabra de Dios que en medio de todo eso, el rey David había preparado una casa para Dios, en la cual él había orado y buscado el rostro de Dios. Y Dios dice: yo quiero bendecir a mi pueblo, yo quiero bendecir a mi pueblo y no enviar ninguna langosta ni pestilencia a mi pueblo. Pero hay unas condiciones que pide Dios. En el versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo. La palabra sí significa, es una condición. ¿Cuáles son las condiciones que pide Dios para poder sanar nuestra tierra? En primer lugar es humillarse. Y humillarse viene del verbo traer abajo o postrar o doblar rodillas. La palabra humillarse significa rebajarse voluntariamente ante una persona superior o ante una situación. Lo que Dios estaba pidiendo es humillarse, no solamente externamente, sino más que todo del corazón, porque recordemos que el pueblo estaba apartado de Dios, estaba su corazón endurecido, y lo primero que Dios pide es humillarse. En Jueces capítulo 3, versículo 30, encontramos un ejemplo. Fue subyugado y nunca más volvió a levantar la cabeza. Fue subyugado y nunca más volvió a levantar la cabeza. En el versículo 28 dice: y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar la cabeza, y reposó la tierra 40 años en el día de Gedeón. Esta palabra subyugar significa traer abajo todo en el corazón. La palabra humillarse viene traer abajo. Naturalmente en este COVID-19 hemos visto, ¿verdad?, que la única manera en que podemos salir de todo esto es por la misericordia de Dios. Hemos visto grandes países, grandes potencias sumidos, ¿verdad?, por un pequeño virus venirse abajo. Lo que Dios ha hecho a través de este contexto en el cual estamos viviendo es traer abajo el orgullo, es traer abajo el pensamiento egocéntrico de pensar que el hombre puede por sí solo. Es traer abajo. Así que la primera condición que nos pide Dios es traer abajo todo el orgullo, todo lo que a veces pensamos que es mejor o superior que Dios. Sigamos leyendo en el versículo 14 de 2 de Crónicas capítulo 7. Dice: si se humillare mi pueblo. Amén. La actitud de acercarnos a Dios es con un corazón contrito y humillado, como dice su palabra. No solamente es físicamente, ¿verdad? Nosotros podemos arrodillarnos, podemos postrarnos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Esa no es la idea. La idea es que nuestro corazón se rinda delante de Dios, que nuestro corazón se rinda delante de Dios. Recordemos lo que dice en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la idea, y humillarte delante de tu Dios, ¿verdad? Sé que cada uno de ustedes está pasando por momentos difíciles. La semana pasada, toda la familia hemos estado en una crisis de salud. Y en el medio de todo eso, recordé el texto bíblico que dice: en mi angustia, clamé a Jehová y Él me oyó. Y sabe, en la angustia, en la tristeza, en el dolor, es donde Dios comienza a actuar en nuestras vidas. Cuando todo se va, cuando no hay fuerzas, cuando piensas que estás en el último día, es donde Dios está allí, es donde Dios actúa perfectamente en nuestras vidas. Yo creo que Dios está permitiendo todo esto para traer abajo y romper ciertas cosas internas en nuestro corazón que necesitamos cambiar, que necesitamos ser transformadas por Dios, por el Señor. Uno de los ejemplos es Moisés en Éxodo capítulo 34, versículo 8,
donde dice, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Amén. Y adoró al Señor, bajó la cabeza al suelo y adoró, una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento al Rey de Reyes y Señor de señores. Si hemos en esta hora de clamar a Dios, el primer paso es con un corazón contrito y humillado. El primer paso es con el corazón humillado delante de Dios, reconociendo que sin Él no somos nada. Una de las cosas importantes también, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar esta palabra, a orar, pero nos hemos olvidado realmente el verdadero significado de lo que es eso, de lo que es orar. Orar significa suplicar, interceder, ¿verdad? Pero ese interceder, ese clamor que habla allí es por la angustia y por el dolor, por lo que están viviendo, por lo que están pasando. Seguro que desde tus casas ves las noticias, ves todo eso y causa tristeza y dolor en tu corazón al ver todo lo que está sucediendo, quizás en tu familia y en tu hogar. Ese es el momento de orar, de clamar a Dios, de buscar el rostro de Dios en medio de toda esa necesidad. Ahora, el contexto de orar en el texto bíblico que acabamos de leer está en orar por la nación, por todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Se podría hacer por nuestro país, por la iglesia, por el presidente. Orar, hermano, no es simplemente pronunciar una oración, sino es un ruego, una súplica. Amén. En el versículo 14 dice, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Cuál es la diferencia en orar y buscar el rostro de Dios? Orar es conversar con Dios, es suplicar, pero buscar el rostro de Dios es orar con tal intensidad de que encuentres a Dios, de que seas satisfecho, de que seas llenado con todo tu corazón. Yo quiero confesarles en esta mañana que durante la semana pasada hubieron momentos difíciles, hubieron momentos en los cuales estuvimos muy mal, pero gracias a Dios, en ese clamor, en ese ruego intenso, pudimos encontrar fuerzas en el Señor y renovar nuestras vidas. Ese buscar el rostro de Dios es un clamor tan intenso, es un grito buscando de la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Perú está de esta manera, los países están de esta manera, tristes por la pérdida de muchos seres queridos. ¿Qué es lo único que puede llenar nuestro corazón? Es el Señor, es el Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la súplica intensa del corazón, empezando reconociendo nuestros pecados. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, en el versículo que acabamos de leer, versículo 14, y oraren y buscaren mi rostro. Lo tercero que pide Dios, y se convirtieren de sus malos caminos, dice la palabra de Dios. ¿De qué sirve orar si vas a hacer lo mismo? ¿De qué sirve suplicar a Dios si vas a hacer lo mismo? Otra cosa que pide Dios es convirtieren de sus malos caminos. Esta palabra convertirse es volverse a Dios, dejar de hacer lo malo y empezar a volver a Dios. No sé usted, hermano, durante esta cuarentena o antes de la cuarentena, qué es lo que estaba haciendo, de qué manera estaba haciendo. Muchos dicen, no, yo no estoy pecando, yo no hago malo, yo no hago cosas malas. Pero dice la palabra de Dios que dejar de hacer lo correcto delante de Dios es pecado. Sabiendo lo bueno y no lo haces es pecado. Así que, queridos hermanos, ahí donde estemos tenemos que nosotros no solamente orar, no solamente buscar el rostro de Dios. La palabra de Dios también manda a que nos volvamos a Dios, a que dejemos el pecado. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú conoces lo que estás haciendo. Delante de Dios no podemos engañarle. Dios llama hipocresía espiritual, cuando nosotros pretendemos decir algo o hacer algo y con nuestras acciones hacemos las cosas diferentes. Podemos pedirle perdón a Dios y después hacer lo mismo, de eso de nada sirve. Entonces la idea que dice Dios a través de su palabra es que se convirtieran de sus malos caminos.
Recordemos de que el pueblo estaba apartado de Dios. Recordemos que el pueblo estaba fingiendo algo. Entonces Dios les pide, bien, ustedes van a orar, ustedes van a buscar el rostro de Dios, pero ustedes también dejarán su pecado y se santificarán delante de Dios. Recuerden que el contexto es que la presencia de Dios iba a estar en la casa de Dios, en el templo que había preparado David. Así que Dios le dice, bueno, está bien, está bonito todo esto, pero yo deseo que ustedes se vuelvan con todo el corazón hacia mí y que dejen su pecado. Tremendo reto, ¿verdad? Tremendo reto. ¿Te has preguntado que terminando esta pandemia, cuál será la actitud de tu corazón? ¿Cómo vendrás delante de Dios? Yo creo que no va a ser igual. Yo creo que en tu corazón y lo que hemos vivido será para adorar a Dios. Pero proponte algo en este día. Dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo que antes hacías y santificar tu vida delante de Dios. Dice también ahí la palabra de Dios, hermanos, los resultados de todo esto. Si ustedes hicieran eso, entonces yo haré el resto, dice el versículo 14. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es el resultado de todas estas condiciones que Dios pide? En primer lugar, dice ahí la palabra de Dios, yo iré desde los cielos. Dios nos escuchará, ¿verdad? Dios escuchará nuestra oración, pero escuchará nuestra oración cuando nosotros confesemos nuestros pecados. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Uno de los resultados es que Dios nos va a escuchar. A veces nosotros estamos orando y clamando y decimos, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me está escuchando? Porque tantas veces le he pedido y todo es igual. Bueno, una de las condiciones que Dios pide es dejar su pecado. Es confesar el pecado delante de Dios. Y no solamente confesarlo, sino apartarse de él y alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. El pueblo de Israel estaba en pecado. Dios no escuchaba sus oraciones. Dios quería que el pueblo se humillara delante de él. Y ese es el camino, hermanos. Otro de los resultados, si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados. Amén. La segunda promesa que Dios nos da es que Él va a perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar significa declarar, decir textualmente lo que tú has hecho delante de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Limpiarte. Ustedes saben que en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa, Jesús perdonó nuestros pecados. Él nos sanó y nos libertó del yugo del pecado. Y por ende somos libres de todo pecado. Amén. Entonces otra de las promesas es que Dios nos perdonará. Y lo último que dice ahí la palabra de Dios, y sanaré su tierra. Amén. Este sanar no solamente es físico, más que todo es un sanar de la rebelión con el pecado. Acuérdense que el pecado ha traído, ¿verdad?, las enfermedades, ha traído muchas cosas. El pecado ha hecho que el hombre esté separado de Dios. Así que la palabra de sanidad que menciona aquí es sobre todo una sanidad espiritual. Es la restauración que Dios quiere con su pueblo. La sanidad que menciona ahí es la sanidad espiritual. Pero si el cuerpo, si emocionalmente está sano, también el cuerpo físico lo hará, ¿verdad? Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 17, versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sáname y seré salvo, porque tú eres mi alabanza, dice. Es Dios nuestro sanador, es Dios quien sana de toda enfermedad. Amén. La pregunta es, ¿estamos sanos totalmente, emocionalmente, espiritualmente? Dios quiere sanar nuestras vidas. Queridos hermanos, en este momento hemos compartido de cómo clamar a Dios, de cómo buscar el rostro de Dios.
¿Y cuál es el resultado de clamar? Dice la Biblia que Él nos escuchará, Él nos perdonará y Él sanará nuestra tierra. Así dice la palabra de Dios. No solamente eso, sino que dice aquí en el versículo 18, como anduvo David tu padre, hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre lo arrojaré de mi presencia, y las pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Hermanos, el único deseo de Dios es bendecirnos. El único deseo de Dios es que nosotros podamos seguir delante de su presencia. Amén. Pero lo único que el pueblo tenía era su pecado de rebelión, de rebeldía contra Dios. Es por eso que Dios exige y pide eso. No dejen mis decretos, no dejen mi palabra, no dejen mis estatutos y vuélvanse a Dios con todo su corazón. Queremos en esta mañana orar por ustedes. Queremos en esta mañana clamar a Dios por nuestro país, que tenga misericordia, que tenga piedad. Recuerdo la oración de Nehemías pidiendo el favor de Dios, declarando el pecado del pueblo, pidiendo misericordia a Dios. Y es lo que en esta mañana tenemos que hacer. Yo te invito ahí donde estás a clamar a Dios con todo tu corazón, empezando por tu familia, empezando por nuestro país, empezando por todo el mundo, pedir la misericordia y la gracia de Dios para con su pueblo, para con nuestro país. Vamos a orar ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras iniquidades, reconocemos que nuestro corazón muchas veces se ha vuelto orgulloso, se ha llenado, Señor, de maldad. Señor, ten misericordia y ten piedad, que a través de esas circunstancias que estamos viviendo, tú estás trayendo abajo todo nuestro orgullo, todo, Señor, lo que albergamos en nuestro corazón. Te pedimos que tengas misericordia, Señor. Oramos en esta hora, Señor, por las familias de cada hermano, que quizás están pasando por momentos difíciles, Señor, que quizás están algunos enfermos. Oramos para que pongas tu mano sanadora sobre ellos y tengas misericordia y tengas piedad, Señor, y puedan levantarse en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Asimismo, Señor, en esta hora oramos en el nombre de Jesús por nuestro país y por todo el mundo entero, para que tengan misericordia, Señor. Reconocemos, Señor, que muchas veces el hombre se ha creído autosuficiente, que no necesita de Dios. En esta hora te pedimos que tengas misericordia, que tengas piedad, Señor, por nuestro país, que sanes nuestra tierra, Padre, que sanes, Señor, nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Levanta a tu pueblo, Señor. Levanta a tu pueblo, Padre, para buscar tu rostro, para santificar nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Y en esta hora, si hay alguna persona en el nombre de Jesús que está mal de salud, que está allí, oro para que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Oro, Señor, por aquellos que quizás han perdido a un ser querido, que tú los consueles y los fortalezcas en el nombre de Jesucristo, porque tuya es la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero terminar con el pasaje, lema de nuestra iglesia: levántate y resplandece. Levantémonos, hermanos, levantémonos y resplandezcamos la luz de Cristo, porque Cristo viene pronto. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Estamos orando por ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias. ¿Qué tal, iglesia? Estos son los anuncios aquí en Manantial de Vida. Seguimos con el estudio bíblico los martes y jueves a las 7 de la noche por la aplicación Meet. Recuerda descargarla para que
que puedas entrar a clase. Todos los sábados son de Porfe Live a las 7:30 de la noche en Instagram. Síguenos como Porfe_MDD y pasa un momento diferente con los jóvenes de la iglesia. Recuerda que todos los días tenemos los devocionales, el valor de confiar en Dios. Recuerda quedarte en casa. Un abrazo para toda tu familia.